Eric Clapton revela los horrores del divorcio de Pattie Boyd. Eric Clapton nació como Eric Patrick Clapton el 30 de marzo de 1945 en Ripley, Surrey, Inglaterra. Desde humildes comienzos, creció bajo circunstancias familiares inusuales. Criado por sus abuelos, creyendo durante muchos años que su madre era en realidad su hermana. Este comienzo de vida poco convencional moldeó su sentido de identidad y contribuyó al profundo pozo emocional que luego definiría su música. Desde muy joven, Clapton mostró una extraordinaria sensibilidad al sonido y una conexión casi instintiva con la guitarra. En su adolescencia ya estaba inmerso en el mundo del blues estadounidense, escuchando obsesivamente las grabaciones de leyendas como B.B. King, Robert Johnson y Muddy Waters. Estas influencias no solo lo inspiraron, se convirtieron en la columna vertebral de su estilo, diferenciándolo de otros jóvenes guitarristas de su generación. En la década de 1960, la reputación de Clapton comenzó a crecer rápidamente cuando se unió y transformó varias bandas icónicas. Primero logró el reconocimiento con los Yardbirds, donde su forma de tocar ardiente le valió el apodo de Slow Hand. No mucho después, se convirtió en una fuerza central en John Mayall and the Blues Breakers, donde sus solos electrizaron al público y confirmaron su estatus como una estrella en ascenso. Pero fue con el power trio Cream, formado junto a Ginger Baker y Jack Bruce, que la fama de Clapton explotó. La mezcla de hard rock, psicodelia y blues de Cream fue innovadora. Y los altísimos solos de guitarra de Clapton en temas como Sunshine of Your Love y Crossroads lo convirtieron en un dios del rock. En los años que siguieron, cofundó Blind Faith y colaboró con numerosos artistas, superando continuamente los límites musicales. La carrera en solitario de Clapton, que comenzó en serio en la década de 1970, lo estableció no solo como un maestro guitarrista, sino también como un compositor y vocalista sincero. Canciones como Layla, Wonderful Tonight, Cocaine y Tears in Heaven se convirtieron en declaraciones profundamente personales que resonaron en millones de personas. Layla, coescrita con Duane Allman durante su tiempo con Derek and the Dominos, expresó su amor no correspondido por Pattie Boyd, quien entonces estaba casada con su amigo George Harrison. Años más tarde, Tears in Heaven nació del dolor inimaginable de perder a su joven hijo Connor en un trágico accidente, lo que demuestra que la música de Clapton no se trataba solo de brillantez técnica, sino también de canalizar las emociones humanas más profundas en el sonido. A lo largo de su vida, Clapton luchó contra demonios personales, sobre todo la adicción a las drogas y al alcohol. En la cima de su fama, casi lo pierde todo por la heroína y luego por el alcoholismo. Su batalla fue larga y dolorosa, pero su recuperación se convirtió en una parte importante de su legado. Salió más fuerte, hablando abiertamente sobre su camino hacia la sobriedad y utilizando su plataforma para ayudar a otros. De hecho, Clapton llegó a establecer el Crossroads Center en Antigua, un centro de tratamiento para personas que sufren de abuso de sustancias, lo que demuestra su compasión y compromiso de retribuir. Su resistencia personal reflejó la perdurabilidad de su arte, demostrando que incluso las personas más talentosas enfrentan luchas que deben superarse con valentía. Las contribuciones de Clapton a la música han sido reconocidas con una cantidad incomparable de honores, incluido el de ser el único miembro 3 veces del Salón de la Fama del Rock and Roll, una vez como solista y por separado como miembro de los Yardbirds y Cream. Sus premios Grammy, sus innumerables giras mundiales y sus colaboraciones con artistas que van desde B.B. King hasta Phil Collins atestiguan su versatilidad y relevancia perdurable. Su capacidad para cruzar géneros, ya sea blues, rock, pop o incluso reggae con su amada interpretación de I Shot the Sheriff, demostró que su arte trascendía las fronteras musicales. Más allá de los elogios, el mayor tributo a Eric Clapton radica en la conexión emocional que ha creado con generaciones de oyentes. Su forma de tocar la guitarra no solo es técnicamente brillante, sino también profundamente conmovedora, a menudo descrita como una voz en sí misma. Cada flexión de una cuerda, cada grito de su Stratocaster, parece comunicar algo más profundo de lo que las palabras pueden expresar.
Los fans a menudo han dicho que Clapton no solo toca el blues, sino que siente el blues y al hacerlo permite que el oyente también lo sienta. La vida personal de Eric Clapton, particularmente durante el apogeo de su fama a finales de la década de 1960 y 1970, estuvo marcada por una serie de relaciones turbulentas, profundas luchas contra la adicción y una serie de complicados enredos románticos. Una de sus primeras parejas más notables fue Alice Ormsby Gore, hija del aristócrata y político británico Lord Harlech. Su relación comenzó a finales de la década de 1960 y duró hasta alrededor de 1974, una época en la que Clapton estaba profundamente inmerso en la escena del rock londinense. Alice, que se movía en los mismos círculos sociales de élite, era una figura llamativa de esa época, y los dos rápidamente se volvieron inseparables. Desafortunadamente, su romance no se construyó sobre la estabilidad, sino más bien sobre el terreno común destructivo de la adicción a la heroína. Los años que Clapton y Ormsby Gore estuvieron juntos fueron consumidos por la droga, y aunque compartieron un vínculo, su dependencia mutua de la heroína finalmente erosionó la relación, dejando cicatrices duraderas en sus vidas. Más tarde, Clapton reflexionaría con pesar sobre este período, reconociendo el caos y la devastación causados por su adicción compartida. Durante esta misma época, Clapton salió brevemente con la cantante de funk Betty Davis, conocida por su electrizante presencia en el escenario, su personalidad audaz y un breve pero impactante matrimonio con la leyenda del jazz Miles Davis. Aunque su relación no duró mucho, destacó la fascinación de Clapton por las mujeres fuertes y creativas que estaban profundamente integradas en el mundo de la música. Betty, con su innovadora fusión de funk y rock, era muy diferente de las raíces más orientadas al blues de Clapton. Y aunque la relación fue de corta duración, fue otro ejemplo de las elecciones eclécticas y a veces impulsivas que Clapton hizo en su vida personal. Quizás el capítulo más definitorio e infame en la vida romántica de Clapton fue su relación con la esposa de George Harrison, Pattie Boyd. Clapton y Harrison se habían hecho amigos cercanos a finales de la década de 1960, colaborando musicalmente y compartiendo un vínculo casi fraternal. Pero la amistad de Clapton con Harrison se complicó cuando se enamoró profundamente de Boyd, una ex modelo y una de las musas más icónicas de la era del rock. Ella había inspirado las canciones de Harrison, como Something, y su belleza y encanto cautivaron a Clapton hasta el punto de la obsesión. Este triángulo amoroso creó una inmensa confusión personal y se extendió a la música de Clapton, sobre todo en la obra maestra de 1970 de su banda Derek and the Dominos, Leila y otras canciones de amor variadas, donde la canción principal, Leila, fue una declaración apasionada y angustiada de sus sentimientos por Boyd. Harrison y Boyd finalmente se divorciaron en 1977. Y 2 años después, el 27 de marzo de 1979, Boyd se casó con Clapton en Tucson, Arizona. Sin embargo, lo que podría haber parecido un triunfo romántico, rápidamente se agrió. Su matrimonio estuvo plagado de las infidelidades de Clapton, el consumo excesivo de alcohol y episodios de violencia doméstica. En años posteriores, el propio Clapton confesó en una entrevista de 1999 con el Sunday Times que había violado y abusado de Boyd durante su matrimonio, admitiendo con franqueza que era un alcohólico consumado en ese momento y creía que tenía derecho a tener relaciones sexuales. Estas admisiones ensombrecieron su legado, revelando las oscuras consecuencias de sus adicciones y su comportamiento autodestructivo. Mientras estaba casado con Boyd, Clapton comenzó una aventura con Yvonne Kelly, quien era la gerente de Air Studios Montserrat, donde grababa con frecuencia. Tanto Clapton como Kelly estaban casados con otras personas, pero su relación clandestina llevó al nacimiento de una hija, Ruth Kelly Clapton, en enero de 1985. Durante años, la existencia de Ruth se ocultó al público, un secreto guardado dentro de un pequeño círculo hasta que en 1991 la prensa descubrió que era hija de Clapton. La revelación añadió otra capa de complejidad a la ya problemática vida personal de Clapton y tensó su matrimonio con Boyd,
quien quedó devastada por la aventura. Clapton y Boyd habían deseado durante mucho tiempo tener hijos, pero lucharon contra la infertilidad, incluso sometiéndose a tratamientos de fertilización in vitro, FIV, en 1984. Sus intentos terminaron con el corazón roto, y los abortos espontáneos agravaron la tensión emocional ya presente en su turbulento matrimonio. El patrón de infidelidad de Clapton continuó, y durante una aventura con la modelo y actriz italiana Lori Del Santo, ella dio a luz a su hijo Conor Clapton el 21 de agosto de 1986. Boyd quedó destrozada cuando Clapton confesó haber engendrado otro hijo fuera de su matrimonio. Y en 1989 se divorció de él, diciendo que estaba completamente devastada por la traición. La tragedia golpeó solo 2 años después, cuando Conor murió a la edad de 4 años, el 20 de marzo de 1991, después de caer accidentalmente desde la ventana del piso 53 de un edificio de apartamentos de la ciudad de Nueva York. La devastadora pérdida casi destruyó a Clapton emocionalmente, pero también inspiró una de sus canciones más conmovedoras y perdurables, Tears in Heaven, escrita en memoria de su hijo. La vida romántica de Clapton finalmente dio un giro más estable a finales de la década de 1990. En 1998, a los 53 años, conoció a Amelia McEnery, una asistente administrativa de 22 años, en una fiesta celebrada en su honor después de una actuación en Columbus, Ohio. Su relación comenzó en silencio, y Clapton la mantuvo en privado durante casi un año antes de hacerla pública en 1999. A diferencia de sus relaciones anteriores, que a menudo estuvieron marcadas por la agitación, la adicción o la infidelidad, su vínculo con McEnery parecía basarse en la estabilidad y el respeto mutuo. El 1 de enero de 2002 se casaron en la iglesia de St. Mary Magdalene en Ripley, el mismo pueblo donde nació Clapton. Juntos formaron una familia y tuvieron 3 hijas. Un capítulo en la vida de Clapton que le trajo una sensación de renovación y paz después de décadas de caos, angustia y tragedia personal. Cuando Eric Clapton ha hablado sobre el doloroso desenlace de su matrimonio con la modelo y musa Pattie Boyd, sus palabras han transmitido el peso tanto del arrepentimiento como de la cruda honestidad. La unión entre el legendario guitarrista y la mujer que inspiró algunas de las canciones de amor más icónicas del rock alguna vez pareció la culminación de un sueño romántico. Pero Clapton ha admitido que la realidad era mucho más complicada y que su final dejó cicatrices que nunca se curaron por completo. Fue uno de los capítulos más oscuros de mi vida, confesó Clapton, reflexionando sobre la turbulencia de su divorcio. Pensé que había ganado este increíble premio, pero de lo que no me di cuenta fue de que el amor por sí solo no hace que un matrimonio funcione. Traje tanto bagaje a ello, y ese bagaje finalmente nos aplastó a ambos. Para Clapton, los horrores del divorcio no se limitaron a los enredos legales y financieros. La devastación emocional fue abrumadora. Había perseguido a Boyd durante años, arrebatándosela a su amigo cercano George Harrison. Y cuando finalmente se convirtió en su esposa, imaginó que la felicidad sería permanente. Pero el abuso de sustancias, la infidelidad y sus propias inseguridades profundamente arraigadas socavaron la relación a cada paso. Me estaba bebiendo hasta el olvido casi todas las noches, admitió. Y cuando no estaba borracho, estaba perdido en la paranoia y los celos. Pattie merecía estabilidad y amabilidad, y yo le di lo contrario. Boyd, que había soportado años de angustia en su matrimonio con Harrison, se encontró una vez más en una tormenta de negligencia y volatilidad. Los procedimientos de divorcio en sí fueron agonizantes para Clapton. Describió la sensación de ver un sueño escaparse de sus dedos a cámara lenta. Cada reunión legal y comparecencia ante el tribunal, recalcando la realidad de que la vida que había imaginado con Boyd había terminado. Se sintió como ver una casa que construiste con tus propias manos quemada hasta los cimientos, y saber que tú encendiste el fuego, dijo Clapton sombríamente. Recordó momentos de súplicas desesperadas, noches en las que la llamaba repetidamente, esperando una reconciliación, solo para ser recibido con silencio. No hay nada más humillante que rogar por el amor de alguien cuando sabes que ya lo has destruido.
Aumentando el horror estaba la naturaleza pública de su separación. Los medios, fascinados por el enredado triángulo entre Clapton, Boyd y Harrison, trataron el divorcio como una telenovela interminable. Clapton confesó que las columnas de chismes y los titulares de los tabloides lo hacían sentir despojado. Ni siquiera podía llorar en privado, recordó. Cada discusión, cada rumor, cada broma cruel se mostraba en los periódicos. No fue solo mi desamor, fue entretenimiento para millones de extraños. La exposición constante intensificó su sensación de aislamiento, empujándolo más profundamente a hábitos autodestructivos. Lo que hizo que la prueba fuera aún más devastadora fue la música que la rodeaba. Boyd había inspirado la obra maestra de Clapton, Layla, y otras canciones de amor variadas, un apasionado torrente de amor no correspondido, así como éxitos posteriores como Wonderful Tonight. Pero después del divorcio, esas canciones se convirtieron en inquietantes recordatorios de lo que había perdido. Cada vez que las tocaba, se sentía como abrir una vieja herida, dijo. Se suponía que las canciones eran declaraciones de amor, pero se convirtieron en elegías para un matrimonio que había arruinado. El público de Clapton escuchó belleza en la música, pero para él, la belleza era inseparable del dolor. Clapton también ha sido sincero sobre la culpa que sentía por la forma en que su búsqueda de Boyd afectó su amistad con George Harrison. Incluso después de que Boyd dejara a Harrison y se casara con él, Clapton no pudo escapar de la sombra de la traición. George me perdonó de maneras que no merecía, admitió. Pero en el fondo, creo que parte de mí sabía que nuestro matrimonio estaba construido sobre una base inestable, debido a esa historia. No se puede construir la felicidad sobre el desamor de otra persona. Esa sensación de consecuencia kármica, como la describió Clapton, atormentó el matrimonio y magnificó el colapso cuando finalmente llegó. Mirando hacia atrás, Clapton ha reconocido que los horrores del divorcio le enseñaron lecciones difíciles pero esenciales sobre el amor, la adicción y la responsabilidad. Ha dicho que perder a Boyd lo obligó a enfrentarse a sus demonios de una manera que había evitado durante mucho tiempo. En ese momento, se sintió como el fin de todo, recordó. Pero en retrospectiva, fue el shock que necesitaba para darme cuenta de que si no cambiaba, perdería no solo mi matrimonio, sino mi vida. Aunque el matrimonio terminó en amargura y dolor, Clapton ha expresado gratitud de que Boyd finalmente encontrara paz y felicidad más allá de su relación. Ella merecía una vida mejor de la que yo podía darle entonces, admitió. Y tal vez esa sea la parte más difícil, aceptar que la mejor manera de amar a alguien es dejarlo ir. Al revelar los horrores de su divorcio de Pattie Boyd, Eric Clapton hizo más que relatar una tragedia personal. Expuso la fragilidad humana detrás del mito del rockero. Su historia de obsesión, pérdida y dolorosa autoconciencia continúa resonando no solo como una advertencia, sino también como un testimonio de las formas complicadas, a menudo destructivas, en que el amor y la fama pueden entrelazarse.